Buenas tardes. En realidad no sé qué estoy haciendo acá. La última vez que estuve en una charla hace 9 meses, hacía pocas horas que había ganado el nuevo presidente, había una gran esperanza, y nosotros tenemos un dicho que dice que los pueblos nunca se equivocan, o sea, cuando votan por algo, aunque después las consecuencias de lo que votan pueden ser bastante complicadas. Y en realidad, en los 9 meses que pasaron, nunca volví a hablar, como decía una persona conocida, si uno no tiene nada nuevo que decir, tiene la obligación de callarse la boca. Y en ese callarme la boca, fui tratando de entender qué nos pasa, por qué pasó y qué puede pasar. Cuando uno tiene el diario del día lunes, es fácil entender lo que pasó el domingo. Y claro, viendo retrospectivamente lo que pasó, iba fatalmente a pasar. O sea, no es que hay un candidato que elige la gente elige un candidato. Y lo elige porque directamente llega un momento de hartazgo, que estaba tan podrida lo que estaba pasando, que dice, mire, que venga quien venga con tal que se vayan. Esto cuesta mucho asimilarlo, entenderlo. Yo soy peronista, a los peronistas no nos gusta perder a nada, pero cuando uno pierde, y en la forma que pierde, de decir, mire, la culpa no la tiene la gente, la culpa la tienen los dirigentes. Acá hay un título que decía así, ¿por qué la gente va por un lado y la política por el otro? En realidad, la gente va por un lado y los políticos van por el otro lado, porque la gente participa en política y va a votar, y cuando vota y castiga y sanciona y premia, y en forma absolutamente contundente. O sea, es maravilloso ver cómo miles de voluntades se ponen un día para decir, señores, queremos un cambio. Este es el cambio que querían. Y lógicamente nadie quiere cambiar para estar peor. O sea, acá ha habido un cambio disruptivo, un cambio de paradigma, un cambio de costumbres, que de pronto todo lo que nosotros creíamos como valedero dejó de serlo. O sea, por lo menos la gente se lo soporta. O sea, viene un presidente y dice, voy a ajustar. Nunca nadie dice voy a ajustar. Lo decía, mira, voy a ajustar. Dice, te voy a bajar la jubilación, te voy a cortar los presupuestos universitarios, te voy a sacar los remedios del PAMI, no vas a poder mandar, te aumento el transporte, te aumento las prepagas, te aumento las expensas. O sea, de pronto alguien que tenía un concepto que era clase media, mediana, pasa a estar al borde de la pobreza. Y todo esto está pasando en la Argentina con, yo diría, una acotada conflictividad social. Como si fuera poco, nos encontramos con alguien que además hace bandera de romper con todo lo que estaba. O sea, de pronto nosotros nos enseñaron que había que llevarse bien con los vecinos, que había que formar parte de la comunidad internacional, que había que tener buenas relaciones con el mundo. Y de pronto hay alguien que se pelea va a Naciones Unidas, le dice que las Naciones Unidas no sirven, se pelea con los vecinos, no se habla con Brasil, nuestro principal aliado. O sea, todo lo que nosotros creíamos que estaba mal para un sector de la sociedad cree que está bien. ¿Y dónde está la razón de ser esto? Por eso yo en estos meses escribí poco, leí mucho, traté de hablar con la gente, con el almacenero que lo votó y que el pobre tipo no vende un paquete de yerba y sigue esperando, porque nunca había ocurrido esto en la Argentina. O sea, el voto en general tenía
te doy el voto, pero quiero algo a cambio. No, acá esperan, tienen esperanza que esto va a cambiar, y dicen, no, más adelante quizá. Y entonces tenemos que entender que estamos en un hecho nuevo. Y si estamos en un hecho nuevo, si pensamos que del campo, de lo que se llamó el campo popular, queremos tener algún futuro, necesariamente hay que pensar en otra cosa. O sea, hay que pensar cómo es el mundo que viene, cómo es la demanda del mundo que viene, cómo es la demanda de jóvenes que de pronto masivamente votaron al nuevo gobierno y son el sostén político del gobierno. En todas las encuestas de los que se los siguen sosteniendo son los jóvenes. Y muchos pobres que también se hartaron de 40 años de democracia, donde en 40 años de democracia los tipos te preguntan dice, ¿cuál es la mía? ¿Me diste planes? Pero yo estoy podrido de recibir planes. Yo quiero tener una casa, quiero tener un auto, quiero que mis hijos vayan a la escuela, no quiero ser un planero. Y en 40 años de democracia aumentamos los planes. Entonces, hay un montón de gente en los sectores más pobres del país que votaron en contra del peronismo. Y lo votaron a conciencia, diciendo, basta, esto no tiene nada que ver con el peronismo que a nosotros nos daba movilidad social, nos daba dignidad. Y este es el desafío si pensamos en recrear la política. Si empezamos en recrear el movimiento popular y si pensamos recrear la democracia. Porque no nos engañemos, esta democracia fragmentada, debilitada, está en peligro. Porque acá hay ideas que son absolutamente contrarias a la democracia. La democracia siempre significa conciliación, acuerdo, síntesis, debate. Acá hay un pensamiento único, sostenido con un ejército de troles, que el que no piensa igual o se anima a disentir es atacado como hacían los nazis. O sea, la misma metodología con otra tecnología. Y esto está pasando ante nuestros ojos. Y de pronto vemos nuestros dirigentes, que son una vergüenza. Los dirigentes del peronismo son una vergüenza. ¿En qué están preocupados? ¿Quién va a encabezar la lista de diputados dentro de 2 años? La lista para perder. Porque no están haciendo un proyecto de poder como era el peronismo que involucraba a todos. No, estamos, ¿cómo salvamos? ¿Cómo salvamos tal? No, con el 10% por ahí yo mojo, con el 15% mojo, porque el 15% siempre lo tenemos. Pero esto es la desaparición. O sea, si nosotros queremos un proyecto de poder, tenemos que hacer un proyecto para ganar. Y se gana no buscando banca en el Congreso, se gana buscando políticas que cambien las expectativas de la gente. Y este es el debate que no se está dando en ningún lado. Unos nos plantean cosas esotéricas y otros le contestan haciendo cosas del pasado, ¿no? Y en ese camino no hay salida. Entonces, ¿qué es lo que yo creo humildemente que hay que hacer? Y arriesgar que hay que hacer en este momento es un acto de soberbia, pero uno lo piensa. Hay cosas que uno debiera tratar de salvar. Las instituciones. O sea, las instituciones no pueden destruirse al camino que se están destruyendo. O sea, el Parlamento, los organismos de control, el conjunto de cuerpos intermedios de la sociedad, esto ha sido el sostén de muchos años en el país. Esto debiera ser un elemento base de cualquier dirigente político. Es decir, no hace falta ponerse de acuerdo en miles de cosas, hace falta ponerse de acuerdo en cosas básicas. Es decir, si queremos vivir en un sistema democrático como concepto, tenemos que tener instituciones que funcionen dentro del sistema democrático. Esto debe ser una bandera de la política, no la candidatura de Juan o de Pedro. Eso viene naturalmente, si hay un movimiento que pueda contenerlos.
El otro tema es no tener vergüenza a dar debates sobre las cosas que uno ve que están mal. Porque bajo el envase del cambio hay recetas recontraconocidas. Muchas recetas, yo no me voy a meter en el terreno de Jorge, pero hay algunas recetas que las vivimos. O sea, los que pasamos todo un proceso de cambio, había un ministro que tenía una tablita, y que con la tablita decía que iba a cambiar el país, y terminó, ni siquiera con los fierros, la represión y la tortura pudieron parar el proceso. O sea, eso está pasando. O sea, inevitablemente es algo que, si usted no tiene dólares, si usted no tiene actividad económica, si tiene cosas, y estamos haciendo malabares financieros, eso tiene fecha fija. Y entonces es importante que los economistas comiencen a hablar, a decir, flaco, por este camino vamos al carajo. Porque hay que decirlo. ¿Van a ser atacados? Probablemente. ¿No van a decir cosas? Probablemente. Pero hay que decirlo. O sea, no puede ser que la única persona que lo diga sea Cristina. O sea, cada vez que Cristina lo dice, suma punto para Milei. Entonces, pero hay gente, cuadros que lo pueden hacer. Este es un tema. El otro tema es el peligro del sistema democrático. Yo todavía, por casualidad, y me voy a permitir leerlo porque es cortito, encontré una cosa de Orwell, creo que es de 1984, cuando decía, ¿cómo se construye el totalitarismo? Dice, el totalitarismo se construye por fases. Dice, la primera fase es destruir la libertad. La segunda, empobrecer la lengua. Fíjense, empobrecer la lengua, porque acá estamos destruyendo el lenguaje. La tercera frase, abolir la verdad. O sea, todo lo que decimos es de dudosa credibilidad, de manera tal que si mentimos todo el tiempo no sabemos dónde está la verdad. Suprimir la historia, ¿no? Una historia, relatarla, hacerla de distintas formas, ¿no? La suprimimos, entonces no hay ni héroes, ni villanos, ni buenos, ni malos, porque no hay historia. Acuérdense que en 1984 había unos tipos que reescribían la historia todo el tiempo. O sea, si el año pasado yo me había peleado con alguien y ahora soy amigo, borraba no, siempre fuimos amigos. O sea, la otra cosa, negar la naturaleza. O sea, la naturaleza pareciera fuera que no tiene nada que ver con lo que pasa. De pronto se me quema Córdoba y me dice, mirá, loco, acá estoy. O sea, pero no tengo política de fuego, no tengo manguera. Entonces, flaco, el liberalismo, la libertad y toda esta historia funcionan en teoría. No existe ninguna organización moderna sin un Estado que se ocupe. Y el Estado que se ocupe no es hacer pelotudeces y decir que es el Estado. Es las cosas básicas que necesita una nación. O sea, ¿qué quiere un ciudadano que le brinde el Estado? Que le garantice andar por la calle. O sea, para eso se supone que están la Policía Armada, que te defiendan. Por eso están las Fuerzas Armadas. Que tus hijos vayan a la escuela. Que te curen si estás enfermo. Y que te puedas retirar medianamente bien cuando seas viejo. Eso es lo que la gente le pide al Estado. El Estado no tiene que hacer muchas más cosas, pero eso las tiene que hacer. O sea, no hace falta tener 20 ministerios que sean empleados públicos. Hace falta tener políticas. Y hay políticas del Estado que son irrenunciables. Y esto también hay que ponerlo en el debate. Porque estamos pensando que todo es igual. No es todo igual. Y nos estamos dando cuenta cuando las cosas elementales empiezan a faltar. El otro día me mandan un video en una farmacia de Rosario, un señor que estaba en la cola, va un señor a comprar con una frío del pan,
tenía 30.000 pesos, lo que valía siempre, le di el farmacéutico y dice, son 90. ¿Cómo 90? Dice, sí, porque le sacaron todos los subsidios que daba el PAMI. Y ahora que hago, y elija el remedio que va a llevar. Flaco, esto clama al cielo. No hay defensa. O sea, si nosotros somos medianamente, ya no te digo peronistas, medianamente humanos, estas cosas no pueden pasar. Y ahí te das cuenta por qué tiene que estar el Estado. Y esta parte del Estado es irrenunciable. Y entonces sí el Estado tiene que tener prioridades. Prioridades significa, cuando estamos con Jorge en el Ministerio, hicimos un presupuesto con prioridades. ¿Por qué? Porque no teníamos guita. Entonces, no había plata. O sea, literalmente no había plata. El Estado Nacional era una municipalidad. O sea, no podía permitir, no nos fiaba nadie y no nos pagaban impuestos. O sea, más caos que eso y no es imposible. Entonces dijimos, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar los sueldos, tenemos que pagar los jubilados, tenemos que pagar las cosas básicas que funciona el Estado, y lo demás no lo pagamos. Cuando el día que tengamos plata, empezamos a pagar. Pero había un sentido de ordenamiento con sentido humano. O sea, no es que yo le doy guita al CIDE y le saco la caja de jubilación. Entonces, me parece que estos son otros los temas del debate. Y esto es transversal a todos los partidos políticos. Porque los alumnos, los jubilados, los laburantes son de todas partes. Yo no estoy usando bandera acá, porque creo que son las cosas básicas que tenemos que defender. ¿Cuánto? ¿Cómo? Esto sin duda hay que armarse un poco de paciencia. Y yo voy a recorrer algo que dijo en la época de Buda, sobre la paciencia. De un tal Lao Tse, que parece que era contemporáneo de Buda. Decía, hay que tener paciencia. Cuando las aguas están turbias, hay que esperar que el agua corra y se limpien. Es inútil intervenir hasta que los sedimentos caigan. ¿Qué quiere decir Lao Tse? Que uno no tiene que renunciar a la lucha, tiene que tener paciencia de la oportunidad y prepararse para hacer una lucha efectiva. Uno no va a una lucha para perder, va a una lucha para ganar. Y para esto los generales, los buenos generales, preparan sus ejércitos. Perón no esperó 18 años solamente porque estaba exiliado, porque era el momento, la oportunidad para volver al poder. Y este es el desafío. Somos pocos. Nos cuesta, a mí me cuesta hasta convencer a mis nietos, pero me parece que siempre vale la pena empezar. Así que yo le agradezco a FUNEPE que me haya sentado acá. Estoy rodeado de dos monstruos que no quiero quitarle tiempo, así que muchísimas gracias y los dejo en muy buena compañía.